Con el permiso de la mesa. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. En esta ocasión tomo el uso de la voz para presentar a ustedes un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social, así como de Estudios Legislativos Segunda. Muchas gracias, senadora Ana Lilia. Sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en materia de los derechos de la comunidad sorda. El dictamen tiene por objeto ser más preciso sobre el contenido de los derechos de las personas sordas, a quienes en primera instancia debe reconocerse como una comunidad con una cultura y una lengua propias, a la que asisten los derechos de toda persona que hace uso de una lengua distinta a la mayoritaria. En este sentido, es importante recordar que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad ya reconoce la lengua de señas mexicanas como una de las lenguas nacionales y parte del patrimonio lingüístico de este país. Pero, a pesar de este reconocimiento legal y el enorme valor que la lengua de señas tiene para las comunidades sordas, persisten actitudes y prejuicios hacia ellas que complican la inclusión de las personas que las emplean como vehículo de comunicación. Por esto, en el caso de la comunidad sorda es ejemplar por cuanto puede mostrarnos sobre las limitaciones que tenemos como sociedad cuando se trata de incluir no solo a las personas con discapacidad en general, sino todo aquel que porta una cultura o una lengua diferente. En primer lugar, porque las personas que forman la comunidad sorda pueden comunicarse a la perfección entre ellas con un código lingüístico propio, dejando en evidencia que el problema se encuentra en quien no se molesta si quieren reconocer las lenguas de señas como lenguas en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, porque existe una tendencia similar a los señalantes, porque existe una tendencia a señalar a los señantes Gracias. Regreso. Las personas que forman la comunidad sorda pueden comunicarse a la perfección entre ellas con un código lingüístico propio, dejando en evidencia que el problema se encuentra en quien no se molesta, en quienes no nos molestamos si quieren reconocer las lenguas de señas como lenguas en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, porque existe una tendencia similar a los señantes, a las reglas, a las lenguas habladas, desconociendo que las lenguas de señas tienen gramática y léxico propio. Finalmente, porque siendo las instituciones del Estado las entidades en las que recae la garantía de los derechos de las personas sordas y de toda persona con discapacidad, poco se hace por avanzar a formar al personal suficiente para incluirlas y ofrecerles los servicios adecuados. Debe quedar claro que la inclusión de las personas con discapacidad, y por cuanto hace al dictamen que hoy presentamos, en la sociedad no es un acto de voluntad este tipo de iniciativas. Todas y todos estamos obligados a trabajar sobre nuestros prejuicios y limitaciones para vincularnos con las personas con discapacidad. No solo por generosidad, sino porque es lo mínimo que podemos hacer en respeto por sus derechos. Sin embargo, nos corresponde a nosotras y nosotros, como servidores públicos, encabezar esta toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. De esta manera, el dictamen que hoy ponemos a consideración del Pleno es una armonización de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo al que México es firmante. Este dictamen se propone modificar la definición de la comunidad sorda en la ley para considerarla como una comunidad lingüística con características que van más allá de la deficiencia de la capacidad para la audición. Por otro lado,
se insiste en que los derechos a la salud y a la educación no pueden realizarse si las entidades que encabezan ambos sectores no promueven la formación de personal apto para comunicarse con las personas sordas. Finalmente, se introduce en la ley una disposición que refrenda la exigibilidad del derecho de las personas con discapacidad a que se dispongan los ajustes razonables a fin de establecer comunicación adecuada con terceros. Estas reformas fortalecen el principio de inclusión en nuestra ley y por ello les solicito el apoyo a todas y todos los legisladores presentes para que aprobemos este dictamen. Sin duda, es un paso más en favor de los derechos de las personas con discapacidad, a quienes tendremos oportunidad de escuchar y seguir avanzando en los trabajos del Parlamento de las Personas con Discapacidad, cuya convocatoria ha sido publicada por el Senado de la República y tendrá lugar el 3 de diciembre de este año. La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social seguirá con mucho interés las propuestas que salgan de este ejercicio, que da cumplimiento al derecho de las personas con discapacidad a la participación y a ser consultados para la toma de decisiones sobre los asuntos que son de su genuino interés. Queremos que esta convocatoria tenga la máxima publicidad. Por eso, desde esta tribuna, queremos que sean numerosas y nutricias las ideas que se viertan en este espacio. Queremos que se instituya un espacio de diálogo constante entre las organizaciones de las personas con discapacidad y el Poder Legislativo de la Unión. De esta manera, nada sobre las personas con discapacidad será sin las personas sin discapacidad. Quiero agradecer ampliamente al Canal del Congreso, a su director y a nuestro intérprete de la lengua de señas mexicanas, que gracias a él hoy salimos, como siempre, desde la transmisión del Canal del Congreso para ser ágil e incluir a las personas de la comunidad sorda. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Elvia Marcela Mora.